Hola, vamos a verificar este pequeño video, esta pequeña presentación, donde vamos a hablar un poquito sobre las redes Wi-Fi y su optimización. Aquí en el título le puse que es para redes de cámaras y alarmas, sin embargo puede ser aplicado a cualquier tipo de red para estabilizarla y lograr unos mejores resultados. Antes que nada debemos de diferenciar el internet del Wi-Fi, que es cada cosa. Pues realmente el internet sabemos que son un conjunto de redes, ¿sí?, donde podemos intercambiar datos, imágenes, etcétera, cualquier tipo de datos, ¿sí? Entonces el Wi-Fi es algo que nos ayuda a difundir este medio de comunicación, ¿sí? Entonces es como el Bluetooth, el infrarrojo, el cable UTP, nos permite transmitir estos datos y únicamente para esto nos sirve, ¿sí? Sin embargo, también las redes Wi-Fi nos permiten crear redes locales que nos permiten transmitir los datos sin necesidad de internet. Sobre las redes Wi-Fi debemos de comprender que existen unas pequeñas diferencias, ¿sí? Antes, todavía hace tal vez unos 4 o 5 años, teníamos solamente redes 2.4 GHz. No se la llamaba así porque simplemente era la única. Después surge la conectividad a 5 GHz, que muy pocos la conocían porque los dispositivos compatibles con este tipo de redes inicialmente fueron muy caros, ¿sí? Aún siguen siendo económicamente un poco diferentes en precio a los de 2.4, y esto se debe a que permite una velocidad mayor para comunicaciones. Por ejemplo, la 2.4 GHz, que es la más común, nos permite trabajar sobre los 300 megabits por segundo de forma inalámbrica, ¿sí? Y sobre los 30-40 metros de alcance aproximadamente lineal. Y la red 5 GHz nos permite alcanzar vía inalámbrico sobre los 800 megabits por segundo y alámbrica sobre el gigabit. Ahora, algo que quiero comentarles también, que vamos a ver ahorita adelante, es muy diferente el internet, lo que nosotros compramos. Es decir, a mí me rentan, ahorita hay servicios ya domésticos de una gama alta que nos dicen que nos van a rentar sobre los 500 megabits por segundo. El hecho de que nosotros rentemos 500 megabits en internet no quiere decir que los vayamos a tener, porque debemos de tener aparatos óptimos para ello. Es como si nosotros tenemos 1000 litros que nos pasan en la tubería de nuestra agua de la calle, ¿sí? Y realmente los 1000 litros por segundo no van a pasar directamente a la fibra, al depósito, al tinaco, etcétera, porque los tubos son delgados. Pasa algo similar. Entonces, para que todo trabaje de forma correcta, debemos de optimizar nuestras redes, ¿sí? El optimizar es como ensanchar esa tubería, el poder dejar todo listo para que haya un flujo constante. Bien, vamos a poner un ejemplo un poquito más gráfico para que sepan a lo que me refiero. Como les decía, la velocidad del internet no es lo mismo a la velocidad del ancho de banda local. Es decir, la capacidad que tiene el módem o router para trabajar estos datos. Digamos que nosotros nos estamos bañando con agua calientita, estamos muy a gusto, pero de repente se nos cae el agua porque a alguien se le ocurrió abrir la llave para lavar trastes, para regar las plantas, para lavar el carro, y voilà, nos quedamos con agua fría y ya ahí estamos gritando a ver si alguien abrió el agua, una llave de agua, etcétera, o simplemente se nos cae la presión. Entonces, para explicarles un poquito más esto, un poquito más gráfico, por ejemplo, tenemos esto: son 1000 litros que nos pasan por la tubería de la calle, que surte a todo, pero mi tubo apenas nos deja trabajar 50 litros por minuto. Entonces, si mi regadera está recibiendo esos 50 litros y de repente alguien más abre una llave que me va a pedir esos 50 litros, es tan simple como que se va a dividir, porque físicamente es imposible que sigan pasando los 100 litros en un tubo que está diseñado para 50, nada más. Entonces, ahora, viendo este mismo ejemplo, pero cuando estamos regando las plantas o algo, que apretamos el agua para que salga más fuerte, esto se aplica un poquito sobre las conexiones Wi-Fi. Tenemos la tubería que nos surte a 50 litros por minuto. La manguera también es un diámetro similar. Le apretamos y sale más lejos. Pero resulta que en ese trayecto se nos tira agua. Entonces realmente la cubeta va a recibir sobre 50 litros por minuto.
y esto se debe a que todo se dispersa, ¿sí? Son todas las gotitas aquellas que salen volando, como lo que podemos ver aquí, y es algo muy común. Entonces, ¿qué queremos hacer para que tengamos más agua? Que no nos quedemos con agua fría. Y es tan simple, debemos de poner una tubería más ancha. Por ejemplo, aquí a 200 litros por minuto nos va a permitir trabajar el flujo de 50 litros para la regadera, 50 litros para los trastes, 50 litros para el carro, y nos van a restar otra vez 50 litros para que sean los 200, y vamos a tener un bastante flujo de agua. Algo similar nos pasa con el internet, es prácticamente lo mismo. Sí, a nosotros, bueno, el proveedor ahí tiene sus 1000 megabits, pero de repente nos rentan un módem que nos va a permitir a trabajar desde los 5, 10, 15, 20 megabits, ya los domésticos muy altos sobre los 200, 300 megabits. Ahí ahorita ya en el mercado hay de 1 gigabit de fibra óptica, hay internet dedicados que permiten trabajar hasta 20 gigas, etcétera, una infinidad, pero siempre vamos a tener un filtro. Entonces, otra cosa es que este filtro nos deje trabajar los datos. Entonces, digamos que nosotros estamos rentando aquí en este servicio unos 30 megabits por segundo. Ok, entra. Digamos que esos megas se representan con esta, pero aparte el módem nos permite trabajar un ancho de banda local. Y lo puse aquí de 300 megabits, aunque regularmente son de 150. ¿Sí? Entonces, digamos, si nosotros conectamos una computadora, ya consumimos 100 megabits por segundo, nos quedan 200. Si yo conecto una consola de videojuegos, le puse 100 megas, pero realmente las consolas ahorita se disparan, están sobre los 300 megabits por segundo por los juegos online. Entonces, si aquí ya nos restaron 100, pero estamos hablando que estos 300 megabits por segundo es un consumo muy alto, o sea, es un servicio muy elevado económicamente, y regularmente tenemos servicios más baratos. Entonces, después de esto tenemos la salida vía Wi-Fi. Un celular nos consume un aproximado de 100 megabits por segundo en ancho de banda local, es decir, los datos que se mueven de forma interna. Una cámara anda sobre los 100 a 150. Entonces, tan solo con estos dos dispositivos ya nos consumimos todo el ancho de banda local. ¿Qué va a pasar con todo? Simplemente se va a apretar y ya no se va a poder mover de igual manera los datos. Es como un elevador. Por ejemplo, si te sube una persona a un elevador, pues simplemente se puede mover para donde sea. Si se suben 10 personas, se van a tener que parar, y para poder moverse uno se recorre, se hace para un ladito, ya pasa el otro, para poder salir del elevador. Es más lento el flujo, entre menos espacio haya. Es muy similar a estos ejemplos. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con los datos? Para poder ensanchar esa tubería virtual, lo que podemos hacer es lo siguiente. Del router, como tenemos una conexión más estable alámbricamente que inalámbrica, vamos a conectar por el cable un router más potente. Por ejemplo, aquí estoy poniendo uno de 1000 megabits por segundo, del cual nos permite todavía una conexión más potente que el otro. Este es sobre los 150, el estándar, y este nos permite 450. De esta forma, si cada uno de estos consume 100, aquí me restan 150. Y de acá, como podemos ver en el ejemplo en la tubería virtual, yo tengo aquí la capacidad de 1000 megabits por segundo. Yo agarro 100 megas con una PC, 100 megas con otra PC, y si yo conecto mis cámaras aquí alámbricamente, va a ser una conexión todavía más fluida. Entonces, este tipo de espacio es el que nosotros vamos a aprovechar como ancho de banda local. Ya sobre el proceso renta mensual que tengamos de internet es otra historia a comparación de esto, ¿sí? Del ancho de banda local. Ya la salida de internet es la capacidad para carga y descarga, nada más. Otro dato importante que tenemos que conocer sobre las conexiones Wi-Fi, ¿sí?, es el alcance de esta red. Es decir, hay modems que te permiten sobre unos 30 metros, otros 80, etcétera, y ahí hay infinidad de opciones en el mercado. Sin embargo, el ancho de banda, cayendo a este mismo ejemplo, no es lo mismo. Les ha pasado que ponen una manguera muy larga y que le abren al agua, y aunque la manguera esté llena de agua, ustedes le abren y la presión es poca.
Eso es porque el agua tarda más en recorrer ese camino. Aunque siempre esté lleno, tarda muchísimo más, requiere más fuerza y es más lento, por eso el flujo. Entonces, tenemos también una creencia muy equivocada sobre el Wi-Fi, ¿sí? No porque tengamos Wi-Fi quiere decir que tengamos internet, reitero. ¿A qué va con este ejemplo? Digamos que yo aquí en esta sección quiero poner una red para que pueda ver mi cámara que está de este lado, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, primero que nada, tener una fuente de internet, que es un módem. Enseguida yo voy a poner una repetidora. ¿Por qué? Porque está muy lejos. Voy a poner otra repetidora, y así voy a cubrir todo este camino de red Wi-Fi, ¿sí? Podemos ver que todo está cubierto. Sin embargo, algo que pasa con los datos, como les decía en la distancia del agua que va perdiendo presión, es muy similar. Por ejemplo, primero del módem nos da 150 megabits inalámbricamente. Entonces, la repetidora, ustedes van a notar que cuando están conectados con un celular, entre más lejos estén del módem, es más lenta la conexión. ¿Qué pasa si ya no te cargó el video de YouTube o de Facebook? Simplemente te acercas un poquito más. Pero que nuestros sillones preferidos están junto al módem por lo mismo. Entonces, ahí es donde se transmiten los 150, pero si nosotros vamos caminando se va perdiendo la señal. Digamos que mi repetidora donde yo la puse agarra solamente 75 megabits de originalmente estos 150. Entonces esta repetidora, su 100% va a ser apenas el 75 aproximadamente por ciento de este. Y este va a repetir y va a ir perdiendo señal gradualmente, se hace una pérdida en escala. Y finalmente va a llegar aquí al 100% pero sin internet. Ya no tenemos ancho de banda. ¿Les ha pasado que están en lugares comerciales donde hay una red Wi-Fi pero no hay internet? O en paradas de autobús, el metro, etc. Es este efecto que se causa. No hay una buena estructura de red, se va perdiendo datos. Y sí, hay una conexión Wi-Fi, pero no hay internet. ¿Por qué? Porque no alcanza a llegar esa potencia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que pueda alcanzar a llegar a esa señal? Necesitamos potencializar. Por ejemplo, ya hablamos que el módem tiene sus conexiones alámbricas que es más estable que una conexión Wi-Fi. Lo que tenemos que hacer es hacer un cable del módem hacia otro punto y donde vayamos a transmitir de forma inalámbrica. De esta forma, este cable va a transmitir, de hecho, cables hasta 150 metros es lo sugerido para que se respete el ancho de banda original del módem. Tenemos este cable y aquí ponemos un router o un access point que nos va a convertir esta señal alámbrica a inalámbrica, y esto nos va a propagar una señal de mayor calidad que la misma repetidora, ¿sí? Entonces vamos a poner esta otra repetidora aquí. Esta repetidora, como pueden ver, está dentro del rango del módem y va a transmitir. La ventaja de esto es que el módem va a sacar 150 megas, después le va a llevar al access point otros 150 megas y este va a transmitir y va a agarrar la repetidora originalmente los 75 megabits. Por ende, yo ya voy a obtener aquí mayor dato y mi cámara va a poder transmitir video. Esa es la gran ventaja de hacer este tipo de conexiones, es una optimización vía cable de red. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta: actualmente estamos bombardeados de internet Wi-Fi. Cada casa tiene su Wi-Fi. Antes no era así. Por eso no veíamos antes estas dificultades, ¿sí? Aparte de que todos en nuestras casas tenemos un foco Wi-Fi, tenemos la televisión Wi-Fi, tenemos la consola de videojuegos, computadoras, tenemos los asistentes de Alexa, el asistente de Google, de Apple, etc. Entonces, todo esto causa interferencia porque estamos rodeados de señales. Eso, junto a los electrodomésticos, cualquier cosa que transmita de forma inalámbrica como un portón eléctrico, y hasta las mismas fuentes de energía que rompen las ondas de frecuencia, ¿sí? ¿Les ha pasado que a la playa o a un lago y hacen una onda en el agua?
Las redes de comunicación son precisamente ondas, que no van sobre el líquido, simplemente van sobre el aire, pero son ondas tal cual como lo estamos viendo en la imagen. Entonces pasa que si ustedes hacen una onda chiquita, avientan una piedra pequeña, se va a crear una onda regular. Pero si después alguien más aventó una piedrota o simplemente saltan a la alberca, van a crear una onda tan grande que va a distorsionar la que se quedó a un lado, perdiendo la conexión. Eso es una interferencia. Entonces, imagínense, todos los aparatos electrónicos que consumen energía generan interferencia, más la red Wi-Fi del vecino, el portón eléctrico, los teléfonos de la casa, celulares, etc. Tenemos todas estas señales que nos causan interferencia y perdemos potencia, porque ya no hay un entendimiento correcto. Es como cuando estamos en un lugar donde hace mucho eco, tenemos interferencia y a veces tenemos que gritar para que nos escuchen más, es decir, tenemos que darle más potencia a la voz. ¿Qué podemos hacer para que no pase esto? Vamos a acomodar las ondas como si fueran en niveles. Vamos a ponerlas en piso, la misma cantidad que vimos en el ejemplo anterior. Lo estamos viendo aquí, pero en pisos. De esta forma vamos a tener nuestras ondas, sin embargo van a estar seccionadas y vamos a lograr una mejor estabilidad en la comunicación. Eso es evitar una interferencia. Esto nos sirve también para optimizar nuestra red. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, hay diferentes herramientas en las redes. Por ejemplo, contamos en el dispositivo móvil con una aplicación que se llama Wi-Fi Analyzer. Es muy buena. Bien, ¿en qué consiste esta aplicación? Las redes Wi-Fi trabajan actualmente en 14 canales que nos permiten, como anteriormente lo vimos, crear pisos, ¿sí? De esa forma, el crear pisos, nosotros vamos a poder evitar esta situación donde se nos haga un cruce de tremendas señales Wi-Fi. Si nosotros todo lo ponemos en un solo canal, en vez de crear esto, nos va a pasar la imagen anterior, todo se va a mezclar y vamos a tener una Wi-Fi inestable. Entonces, esta herramienta nos va a servir para ello. Bien, ya lo tenemos aquí. Ahora, aquí a la izquierda tenemos el diseño principal. Bueno, esta es la primera imagen que tomé. Después, acá la red está sobre los 40, casi esta que dice control de seguridad H. Luego bajó sobre 50. Entre más abajo, obviamente es menos potencia, y aumentó esta que está en morado. Entonces, yo estaba en un sitio donde esta señal es la mía. Yo caminé para poder verificar en otro punto qué tanta intensidad tenía de mi misma señal, y veo que aquí yo tengo saturación. En la primera imagen yo veo que el canal 1 está disponible. ¿Por qué? Porque aquí no tengo interferencia. Sin embargo, acá me está haciendo ruido esta que se llama Cloud Cam, que es de una cámara IP. Y si yo me pusiera en los canales sobre el 9 al 13 aproximadamente, veo que yo tengo una tremenda interferencia. Al igual aquí 7 a 8. Entonces, donde yo voy a ubicar mis cámaras es donde yo tengo que analizar para ver qué tanto tengo despejado y en qué canal o piso, digamos, la quiero poner. Esa es otra forma en que yo puedo optimizar. Otra cuestión en las redes Wi-Fi es el nombre que debe de tener nuestra red, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo este recuadro donde dice que solo redes 2.4. Si tienes 5 GHz y no localizas la 2.4, puedes llamar a tu proveedor. En caso de que no sepas configurar el módem, ellos tienen la obligación de ayudarte. Si no conoces el modo de configurar, pues puedes pedirnos apoyo, checar videos en YouTube, etcétera, buscando con tu modelo de módem, etcétera. Y hay infinidad de tutoriales, ¿sí? Aquí estoy poniendo un ejemplo. Digo que aquí este circulito quiere decir que es el espacio entre palabras, ya que no puedo representarlo con caracteres. Sí, ejemplo _2.4, casa, estos son errores de redes, en nombres, casa, espacio, familia, red, f, familia, en las contraseñas, símbolo como gato, etcétera. Todo eso no puede ser. Mejor se los dejamos así tal cual, ¿sí? Y dice que en la encriptación y seguridad la sugerida es la WPA2PSK /AES. Eso ahorita lo vamos a verificar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué debemos de realizar esos cambios? Cuando nosotros
metemos estos caracteres especiales a las redes, las cámaras no tienen la misma capacidad de interpretarlos. Por ende, lo que va a pasar, como no tienen más caracteres, los va a dejar así, con símbolos de interrogación o cualquier otro símbolo. Por eso no se nos van a conectar a Wi-Fi, porque aunque ustedes estén poniendo la contraseña correcta, la cámara no tiene el carácter para interpretarlo y se los va a cambiar y no les va a dar conexión. En este momento vamos a pasar a la configuración real de un módem. Lo voy a hacer en tiempo real. Aquí tenemos nuestro navegador de internet. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que debemos de hacer es conocer la IP del módem. ¿Sí? Siempre los módems o los routers en la parte inferior traen su información de acceso, pero es muy simple hacerlo desde una computadora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a presionar inicio y aquí vamos a escribir CMD o bien podemos hacer esto otro. En nuestro teclado, tengo aquí una imagen. Vamos a presionar al mismo tiempo la tecla inicio más la tecla R. Lo voy a hacer en este momento. Se nos va a abrir una ventanita de ejecutar, ¿sí? Esta ventanita la podemos ejecutar, vale la redundancia, aquí con inicio y escribo ejecutar. Y ahí está. ¿Sale? Bueno, se me está poniendo en otra pantalla, pero sale automáticamente. Aquí voy a escribir CMD. Ya que escriba CMD, puedo presionar Enter o puedo presionar Aceptar. Se me va a abrir la consola de comandos. Y aquí yo voy a escribir ipconfig. De esta forma. Y voy a presionar Enter. Lo que vamos a buscar entre todos los parámetros que nos salgan va a ser la que diga puerta de enlace predeterminada, ¿sí? Yo estoy conectado por Wi-Fi, entonces si están conectados por LAN puede que diga también LAN, etcétera, pero vamos a buscar puerta de enlace predeterminada 0.1. Esa misma dirección yo la voy a teclear aquí. La contraseña de nuestros modem o router viene regularmente pegada a la etiqueta, ¿sí? del modem. En los casos de Telmex, el usuario siempre es Telmex en mayúscula y la contraseña es la que trae por defecto el modem en el Wi-Fi. Ya estoy ingresando. Entonces aquí es donde vamos a optimizar nuestro modem, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo dar a sistemas avanzados, bueno, vamos a darle aquí en configuraciones Wi-Fi, aquí yo puedo entrar en configuraciones Wi-Fi. Yo sugiero que para esto pueden consultar el manual de usuario de su modem, entrar a YouTube o simplemente agarrar su proveedor. Yo voy a presionar aquí me está dando el nombre de red. Como podemos ver, aquí dice Megacable-969E. Y para empezar yo debo de quitarle este guión. En la contraseña, yo aquí debo de dejar solo letra y número. Para empezar, es eso. ¿Sí? Aquí también tengo la red de 5G, pero esa realmente no importa, puesto que las cámaras solo admiten 2.4. Ya que lo tenga, lo voy a guardar y listo. Ese es el primer paso, el cambio del nombre. Enseguida vamos a buscar la configuración avanzada para poder hacer la conexión de los canales. Vamos a checar. Bien, ya encontré mi configuración, lo encontré en sistemas avanzados, aquí está avanzado 2.4, aquí mismo le puedo cambiar el nombre de la red, le puedo cambiar aquí el tipo de seguridad, dijimos que requerimos nosotros WPA2 personal o PSK, viene siendo este PSK, ¿sí? El mío tiene WPA2 y WPA, a mí me interesa nada más que sea WPA2 y aquí que sea AES, lo sugerido es que sea TKIP, sin embargo las cámaras solamente requieren uno para que se eviten estar desconectándose al hacer cambios de seguridad. Y simplemente le presiono en guardar. También aquí en las configuraciones avanzadas vamos a encontrar sobre el canal, que es precisamente lo que veíamos para evitar interferencias. Y aquí nos permite el automático o bien elegir en los canales. Y es donde nosotros vamos a poder hacer el canal deseado. Y vamos a dejar el tipo de canal, la frecuencia vamos a dejarlo mixto y en el modo siempre debe estar en BGN o bien si tienen algún conflicto con un modem mínimo que transmita en B, ya que es la frecuencia más sugerida para los dispositivos. Aplicamos. Eso sería prácticamente todo, ¿sí? Tal vez la explicación
es un poquito extensa. Sin embargo, para llegar a este punto debemos de entender todo lo anterior. ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Sí? Para quitar interferencias, aumentar el ancho de banda, el alcance, no tener interferencias, que sea todo lo más limpio posible. ¿Sí? Una vez que nosotros configuramos el módem, va a quedar todo optimizado y la cámara debe de conectarse. Hay que recordar que estas configuraciones, bueno, para conseguir algo óptimo, debe de ser todo por cable, pero si queremos algo Wi-Fi, debemos de encontrar la mejor opción para lograrlo. Entonces, como resumen, lo que debemos de tener es, primero, un buen módem, aparte del servicio de internet, con 10 megas que tengamos es más que suficiente, ¿sí? Pero el módem, el aparato que tenemos que usar, debe de tener un buen ancho de banda. Por ende, el segundo punto es una red bien estructurada, ya sea por cable, con puntos de acceso, repetidoras que nos permitan capturar un buen ancho de banda para evitar la pérdida de internet, como lo vimos en el ejemplo del fraccionamiento que vimos, y una óptima configuración de nombre, contraseña y canal. Entonces, prácticamente esto es lo que se requiere para una buena conexión a internet vía Wi-Fi. Muchas gracias.